Bienvenidos al podcast de hoy sobre el sistema electoral mexicano. ¿Qué forma de organización política tiene México? México es una república federal. Anteriormente se dividía en 31 estados autónomos en su régimen de gobierno interno y un distrito federal. Desde que esto cambió, son 32 estados en la república. El poder supremo de la federación se divide en 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, distribuidos entre las siguientes personas. El poder legislativo, ¿qué hace? Elabora las leyes, y quien lo ejerce, el Congreso de la Unión. El poder ejecutivo se encarga de que se cumplan. Quien lo ejerce, el presidente de la República. El poder judicial interpreta las leyes e imparte justicia. Quien lo ejerce, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de circuito. Los poderes ejecutivos de la Unión de los Estados son nombrados por 6 años sin posibilidad de reelección y se depositan en el presidente de la República y los gobernadores de cada estado. En cada entidad federativa, los poderes legislativos se componen de una sola cámara, mientras que el Congreso de la Unión se integra de la siguiente manera. El Congreso de la Unión, según los artículos del 50 al 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Cámara de Diputados hay 500 miembros. 300 elegidos por el principio de mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional y se renuevan cada 3 años. La Cámara de Senadores tiene 128 miembros, 64 se eligen por el principio de mayoría relativa, una fórmula de 2 candidatos por cada entidad federativa, 32 asignados a la primera minoría, una para el partido que obtuvo el segundo lugar en la elección de cada entidad, y 32 elegidos por el principio de representación proporcional. Los senadores se renuevan cada 6 años. El poder judicial de cada una de las 32 entidades federativas lo encabezan sus respectivos tribunales superiores de justicia, en tanto que el Poder Judicial Federal se organiza de la siguiente forma. Voy a poner un mapa conceptual para que lo puedas estar viendo. Poder judicial, conforme al artículo 94 constitucional, de aquí se deriva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 ministros electos por 15 años, funciona en pleno o en salas. Y de aquí se deriva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De estos dos deriva el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual a su vez se divide en tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. ¿Cómo está organizado el sistema electoral mexicano a nivel federal? El sistema electoral mexicano a nivel federal lo componen el Instituto Nacional Electoral, una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, un organismo especializado de la Procuraduría General de la República, que ahora es Fiscalía General de la República, encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal. Hago la mención de cómo se llamaban antes los organismos o instituciones que han cambiado de nombre para que no perdamos el hilo de las mismas. ¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? El Instituto Nacional Electoral es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las elecciones federales y locales, estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas. El INE tiene sus oficinas centrales en la Ciudad de México y para cumplir con sus fines en todo el país cuenta con representaciones en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, llamadas juntas locales,
y distritales ejecutivas respectivamente. El Consejo General es el máximo órgano de dirección del INE y está integrado por 11 miembros con derecho a voz y voto, llamado consejeros electorales. Uno de ellos funge como presidente del Consejo. Los consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario presente en el Congreso, con voz pero sin voto. Los representantes de los partidos políticos nacionales con registro, con voz pero sin voto, y el secretario ejecutivo del INE, con voz pero sin derecho a voto. Además de organizar las elecciones, el INE también se encarga de administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales, revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal, organizar y mantener actualizado el Registro Federal de Electores, entregar los recursos que por ley les corresponden a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los usen adecuadamente. Sistema de partidos. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideales, con el fin de promover la participación democrática y servir como organizaciones de ciudadanos para ocupar cargos de elección popular mediante el voto universal, libre, secreto y directo. ¿Cómo obtiene un partido político reconocimiento legal? Para obtener su registro legal, los partidos políticos deben cumplir con los siguientes requisitos. A. Elaborar sus documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatutos. B. Contar con 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. C. El número de sus afiliados no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. D. Notificar al INE en el mes de enero siguiente al de la elección presidencial su propósito de organizarse como partido político. E. Informar al INE mensualmente el origen y destino de sus recursos. Celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. F. En el mes de enero anterior a la elección, presentar ante el INE su solicitud de registro acompañada de sus documentos básicos, listas de afiliados y actas de sus asambleas celebradas. G. El Consejo General del INE se integrará una comisión de 3 consejeros para examinar los documentos y el procedimiento de constitución y formulará un proyecto de dictamen para otorgar o negar el registro. H. En caso de aprobarse el registro del partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección. ¿De qué forma pueden obtener recursos los partidos políticos para sus actividades? Los partidos políticos obtienen recursos para sus actividades mediante el financiamiento público principalmente, aunque la ley contempla la posibilidad del financiamiento privado en menor medida. ¿Qué características tiene el financiamiento público para los partidos políticos? Es equitativo, su monto es mayor que el de origen privado y se compone de 3 tipos de financiamiento. A. Para actividades ordinarias permanentes, el monto para este rubro se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo general vigente. El 30% de la cantidad que resulte se distribuye entre los partidos políticos en partes iguales y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la última elección para diputados federales. B. Para campañas electorales. Cuando se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, se les otorga a cada partido político una cantidad equivalente al 50% del monto de su financiamiento para actividades ordinarias, mientras que para la renovación exclusiva de la Cámara de Diputados se les otorga una cantidad equivalente al 30%.
Y C, para actividades de carácter específico. De acuerdo con la normatividad vigente, los partidos políticos deben destinar el 3% de su presupuesto para actividades específicas como educación, capacitación política, investigación y tareas editoriales. ¿Bajo qué términos pueden recibir financiamiento privado los partidos políticos? A partir de 1993, la legislación electoral le permite a los partidos políticos obtener recursos mediante 4 fuentes privadas de financiamiento: mediante las cuotas de sus afiliados, las aportaciones de sus organizaciones sociales o las cuotas proporcionadas por los candidatos para sus propias campañas. También mediante aportaciones en dinero o especie que realicen personas físicas o morales residentes en el país. También por los ingresos que obtengan las actividades promocionales como conferencias, espectáculos, rifas, sorteos, ventas editoriales o cualquier otra similar. Y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos abiertos con sus propios recursos. La legislación electoral les prohíbe a ciertas personas y organizaciones realizar cualquier aportación o donativo a los partidos políticos, tanto en dinero como en especie. Entre estas personas y organizaciones se encuentran todos los poderes públicos y dependencias de la administración pública en cualquiera de sus niveles, los partidos políticos, individuos o instituciones extranjeras, los organismos internacionales de cualquier naturaleza, los ministros de culto y cualquier tipo de organización religiosa, las personas que viven o trabajan en el extranjero y las empresas mexicanas de carácter mercantil. ¿Los partidos políticos deben rendir cuentas de sus finanzas? Sí. Los partidos están obligados a presentar ante el INE un informe anual sobre sus ingresos totales y gastos ordinarios durante ese periodo, así como un informe de gastos por cada una de las campañas electorales que hayan realizado. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que los partidos políticos no informen sobre sus finanzas? De acuerdo con el artículo 354, numeral 1, inciso A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones que pueden recibir los partidos políticos por no cumplir adecuadamente con sus obligaciones en materia de